demás, como promoviendo también los valores de esa zona. Pero al momento en el que eso comenzó a habitarse, empezaron una serie de cambios sociales muy interesantes y pues, negativos, puesto que estas personas no estaban acostumbradas a ciertos medios de comunicación, no estaban acostumbrados a tanto flujo de tráfico y elementos como estos que empezaron a generar, por ejemplo, bandas, grafitis, violencia, que originalmente no existía en esa zona, porque originalmente pues, era una zona de campo, ¿no? Entonces, al urbanizarse, con la intención de que el urbanismo sea nuestro y no de la capital, la misma gente de la zona pues empezó a cambiar, ¿no? Entonces, sus tradiciones y demás se están perdiendo. Y la misma conformación social de ellos también cambia por completo. No sé si lo mismo está pasando allá, en estas personas que quedan en la zona de conflicto entre una zona y la otra. Sí sucede, pero es el mismo problema que pasaba, por ejemplo, en la Ciudad de México en los 60, 70, cuando la gente venía del campo a habitar la ciudad, y como muchas de las colonias que se fueron inventando fueron transformando, llegaban gente de todos lados y mucha gente llegaba con sus tradiciones, pero llega un momento en que empiezan a entrar en la dinámica urbana y todo eso empieza a transformar, su vida se transforma completamente. Uno de los ejemplos que hay en Oaxaca es muy rural, muy rural, y hace cosas como menos 15 años, alrededor del basurero de la ciudad de Oaxaca, que es otro municipio, empezaron a haber asentamientos irregulares alrededor de organizaciones de comunidades y que se asentaban en ese lugar. Al principio eran muy pocas, pero con el tiempo fueron creciendo y empezó a suceder este mismo fenómeno de pérdida de identidad y de generación de una nueva identidad, que es como una especie de suburbanismo, como muy al estilo del Estado de México, aquí en la frontera con el DF, en donde está todo desordenado, pero tienen un contacto íntimo con la ciudad, muy cercano a la ciudad. Entonces empiezan a combinar gente de escasos recursos de la ciudad, empiezan a migrar en esos lugares, empiezan a combinar con gente que viene de comunidades muy apartadas y muy tradicionales, y las cosas empiezan a cambiar, empiezan a ser diferentes, empiezan a entrar en una dinámica que tiene más que ver con la ciudad de Oaxaca que con sus comunidades regionales, y se genera violencia y se generan problemas urbanísticos. La mayoría de las casas son construcciones de cartón o de teja o de lámina o de madera, y los ricos empiezan a ver cómo está la distribución. Nuevamente los ricos de la colonia empiezan a construir de manera diferente, como secreto, tienen sus calles pavimentadas, empieza a ver como un orden social que se empieza a replicar a la ciudad, lo que es como esta idea suburbana, pero originalmente desde el espacio es un cerro, una montañita pequeña, que empezó a ser habitada por esos grupos sociales que necesitaban un lugar donde vivir. Y con el tiempo se empezó a fraccionar, se empezó a convertir en propiedad privada, y ahora tienes como unos 10 o 12 kilómetros de la redonda que está fraccionado los cerros, ¿no? Ya tiene calles, y ya es propiedad privada, y empieza la transformación social fue bastante, no nada más en términos de la cultura, sino en términos urbanísticos. Sí, es muy diferente. Se convierten como unas pequeñas favelas, ¿no? Todo se permite allí, no hay ley, no tienen una policía, están muy lejos del municipio que los manda, entonces están como en una zona perdida, son como favelas, yo creo que es un término más adecuado. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué titular así la pieza o el conjunto de piezas? Porque mencionaron que son 4, y la que se expone es una de ellas. Bueno, la primera es mía y las otras 3 son de otros 3 artistas. Pues cada pieza es diferente. Es un programa que inició el MAC y que presenta 4 artistas diferentes, jóvenes. El primero soy yo. Y la elección del proyecto es de los curadores, de las curadoras, en este caso, y se llama Por Amor a la Disidencia. Entonces, ellos tienen como todo un statement para referirse a
al título de la exposición, y el título de la instalación de la pieza que está aquí es Tinieblas, porque viene de la composición original, se llama Tinieblas, y me pareció un título bastante adecuado para el tema que se está tratando. Y como que no había que moverle mucho a esa cuestión, porque es una palabra que le presta a abrir bastante significado, no nada más en particular. Una pregunta, las personas, los músicos que participaron en esta pieza vieron el resultado final, ¿sí? ¿Y cuál fue su reacción, o ya al ver cómo ensamblaste como cada una de las partes, y qué opinaron acerca de este propósito que tú tienes, ¿no? De mostrar lo que es este conflicto entre los municipios y lo que es bueno, como esta metáfora, ¿no? Con la música, lo que es como tocar solo, y que hace falta como esta, ayer tú lo decías muy bien en la conferencia de prensa, ¿no? Siempre hace falta un compañero para poder hacer, bueno, ejecutar bien, por decir así, esta pieza, ¿no? Bueno, los músicos nunca dejan de ser músicos, eso me quedó claro. Entonces ellos siempre están preocupados por no se oye bien, o se oye mi respiración, o cosas naturales que yo los veo como ricas y que enriquecen la pieza, ellos los veían como un problema. Para mí era importante o padre que escuchara cómo los fierros suenan cuando mueven los dedos con los instrumentos, y a ellos les parece abominable, ¿no? Porque ensucia la música, básicamente. Pero en ese caso a mí no me interesaba como hacer una composición musical, sino hacer una reflexión poética, artística, visual y auditiva de un conflicto. Entonces, de todos ellos yo creo que uno o dos, que son los más jóvenes, agarraron la onda de lo que se trataba, pero el resto como que les dio lo mismo y ellos solo fueron a tocar. Pero por esos dos yo creo que vale la pena haberlos invitado, porque sí entendieron muy bien de lo que estaba tratando. Uno con el que estudié, que más o menos, que estudié de niño, que más o menos agarró la onda, y otro más que es más joven, que como que le empezó a caer el 20 de todo, como que empezó a caer en conciencia de que esas fronteras existían ahí, ¿no? Que no se había dado cuenta que estaban. ¿Nada más? Ok. Pues muchas gracias por haber venido. Creo que estuvo bien, hicimos una hora completa. Y vieron el making of, que me parece interesante e importante siempre con las piezas. Creo que el catálogo lo van a tener aquí, y el catálogo es lo que yo les mostré, un juego de imágenes, estas mismas imágenes, un texto, con todo lo que la pieza no muestra, obviamente viene en el libro, si les interesa. Pues ahí vienen los textos de las curadoras, viene un poco de la carpeta de trabajo que yo tengo, los trabajos, y el libro es como una pieza de arte en sí mismo. Entonces, y gracias por venir.